68. Daremos lectura desde el primer versículo hasta el versículo 11. Salmo 78, del 1 al 11. Pueblo mío, mirad, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábola, hablaré cosas reservadas de antiguo, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán los cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no apercibió su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, armados flecheros, volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Antes, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Queridos hermanos y hermanas, jóvenes, gracias a Dios por esta palabra que hemos leído en esta tarde, que será la meditación que ha de traer, basada en la meditación que ha de tener nuestro querido hermano Pastor Denardo, pero solamente unas breves palabras introductorias al tema que nos ocupa en este día. También que me he comprometido a terminar temprano, pues hay algunos hermanos que tienen largo viaje para volver a sus hogares. Como decía, breves palabras introductorias. El Señor nos congrega en este día, en esta tarde, para recordar, como decíamos al comenzar, un hecho muy significativo para nuestras iglesias, nuestras congregaciones, que se ha dado en llamar el hecho del Nuevo Testamento, cuando hermanos fieles a la palabra del Señor se levantaron en contra de las apostasías, en contra de aquellas corrientes teológicas que iban en contra de la palabra, en contra de la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hubo hermanos fieles que supieron interpretar la palabra de Dios y también el tiempo difícil en que les tocaba vivir, y no escatimaron esfuerzos para salir a enfrentar a aquel enemigo que quería destruir no solo la fe en Cristo Jesús, sino el testimonio vivo que es la iglesia del Señor Jesucristo, que, como bien sabemos en la palabra, es columna y apoyo de la verdad. Y así fue como hermanos nuestros se levantaron firmemente para defender la palabra del Señor, para dar una palabra de una clarinada, una alerta
para mostrar frente a aquellos que negaban al Señor de su palabra, negaban la verdad de Dios. Y en verdad, queridos hermanos, como dije al principio, esto es la base de nuestras iglesias. Y a veces recordamos ciertos hechos, por supuesto también recordamos muchas veces cómo se iniciaron las obras, cómo el Señor nos ha prosperado, nos ha sostenido, celebramos los aniversarios, pero verdaderamente creo y entiendo que debemos insistir en estas cosas y recordar estas cosas, porque la palabra de Dios nos exhorta a recordarlas. Es decir, vuelvo a decir, recordamos ciertos hechos, la aniversario de la iglesia, recordamos cosas, pero en verdad un poco recordamos que hubo hermanos fieles que Dios levantó para que esta verdad no nos sea alcanzada. Por eso debe haber gratitud, reconocimiento delante del Señor de parte nuestra, para que realmente al recordar estas cosas, nuestra gloria y honra sea solamente al Señor y también a aquellos siervos a los cuales el Señor levantó para darnos esta palabra. Y queridos hermanos, vuelvo a decir, no quiero robarle nada, no voy a hablar mucho más. Pero en estos días también, hablando con otros hermanos y señalando la importancia y señalando esto que hemos hablado, esto que estamos conversando, estamos diciendo, también se nos ha expresado a través de escritos cómo tenemos que traer a la memoria y, por supuesto, buscando cosas en el desorden que tengo yo, de mi escritorio, de todas las cosas. En verdad encontré este libro, es un librito, que es el primer Congreso Espiritual Alerta, y que también hablando con un hermano me decía, ¿te acordás de ese mensaje que dio en su momento el hermano José María del Pardo, titulado Las sendas antiguas? Una cosa que quiero decirle también a todos los jóvenes, no sé si se puede hacer, si es fácil lo que le voy a decir, pero en lo posible que consigan y puedan hacer estas cosas que por la gracia del Señor nosotros tenemos, los mayores, pero que son de mucha bendición para recordar también todas estas cosas. Y bueno, decía entonces, leyendo este librito, otras cosas más, tengo el privilegio de que el último regalo que me hizo el misionero Andenora fue precisamente la carta de renuncia de los hermanos que salieron de la iglesia, precisamente. Los hermanos que salieron de la iglesia, los discípulos allá en Buenos Aires, presentaron una carta de renuncia. Y una vuelta nuestro hermano lo llevó en una reunión y le dije, ¿no me la regala a Carlos? Y dice, porque yo no la tenía. Y me la regaló, así que un tesoro precioso que tengo. No solamente por el valor en sí, porque es original, no es es original. Y bueno, y en lo tuve ayer en mis manos, esto, ¿no? Viendo que en esa carta de renuncia, como estos hermanos en una posición firme en el año 1935, frente a aquellas apostasías, se plantaron frente a grandes líderes de ese tiempo para defender la palabra del Señor. Allí, bueno, me puse a leer en esa carta de renuncia preciosa y que gracias al Señor por eso. Pero más allá de esto, vuelvo a decir, revolviendo, encontré esto y recordando una conversación con un hermano que tuve, me puse a leer este mensaje. Por supuesto no lo vamos a leer todo porque es muy largo, pero solamente quería
podría decir que el Señor nos manda a recordar las sendas antiguas. Y entonces, en un pequeño pasaje, un pequeño párrafo de este librito, donde el hermano José María define lo que son las sendas antiguas. Y dice así: ¿cuáles son esas sendas antiguas que el cristianismo debe retomar en credo y obra, que tanto inquietan nuestras conciencias y que entendemos ser necesario proclamarlas, promoverlas y establecerlas en la vida de cada creyente? Para la buena comprensión, digamos claramente que poder volver a las sendas antiguas queremos significar volver a la palabra de Dios. La Santa Biblia, en todo, a la verdad de las doctrinas básicas que fundamentan nuestra fe evangélica, conforme a las que se hallan registradas en sus páginas benditas. Retomar esas sendas es volver a la única fuente autoritativa para el creyente en fe, doctrina y prácticas. Infalible, inerrable, inspirada por el Espíritu Santo a los que la escribieron, quienes fueron preservados de todo error o contradicción. En nuestro caso, pues, las expresiones sendas antiguas y la palabra de Dios son sinónimas, se identifican, se unifican en un mismo origen divino. Solamente un párrafo más. Volver a las sendas antiguas es también apartarse del mal y promover la pureza de la vida espiritual, a fin de que la profesión evangélica no sea un mero formalismo, sino la expresión sincera del verdadero culto en espíritu y en verdad, como lo demanda el Señor. Hay muchas cosas más para leer, pero acá en estos dos pequeños párrafos de la palabra significa lo que es volver a las sendas antiguas. Es reconocer en la palabra del Señor, reconocer en esta obra que Dios hizo en favor nuestro, dando a través del Espíritu Santo la revelación de su voluntad para con cada uno de nosotros, en una experiencia profunda con esa palabra, para que luego también esa palabra en nosotros pueda producir el apartarse del mal, como bien decía acá, y promover a la pureza de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, queridos, ese es el propósito de esta reunión. Acá hay jóvenes, no tan jóvenes, pero recordar estas cosas, volver a las sendas antiguas, volver a lo que Dios, a recordar lo que Dios hizo con hermanos nuestros, significa esto: reconocer que nuestra única regla de fe, doctrinas y prácticas es la palabra de Dios. En este tiempo, donde la palabra de Dios es totalmente desvirtuada, totalmente negada, totalmente opositora, el mundo opositor a la palabra de Dios. Pero además de eso, promover a una santidad en nuestras vidas. Por eso, queridos, que el Señor nos acompañe, nos bendiga a nuestro hermano, para que su palabra también nos promueva a este espíritu, que esto fue dado en el 56, en el 56, y mucho tiempo antes.
ya en el año 35. El Señor nos llamó a esto. Quiero al Señor que nos bendiga y entendamos este sentido en esta tarde, de esta santa recordación. Bien, sin más tardar, voy a dejar este lugar a nuestro querido hermano, pastor Denardo de la iglesia en Tandil, que tanto queremos y que creo que también es bueno que nos acompañen hermanos del interior. A veces los que estamos acá adelante somos un poco de cara repetida, pero también le agradecemos a nuestro hermano que aceptó el estar aquí, el poder compartir la palabra y que el Señor le pueda utilizar directamente en esta vida. Alfredo, Señor te bendiga.